Bien, vamos a continuar entonces con el área de conocimiento de gestión de la integración. Es importante mencionar, como lo hace el PMBOK, algunos conceptos claves, como son, por ejemplo, asegurar fechas límites. Si partimos de que la gestión de la integración comprende desde la elaboración del acta de constitución hasta el cierre del proyecto, seguramente habrá fechas en las que el cliente quiere el producto, aunque sea de manera parcial o total, o fechas en las cuales hay algún evento que puede impactar de manera importante el proyecto. De tal manera que las fechas, sean las del cliente o sean las de cualquier otro evento que esté relacionado con el proyecto en el tiempo que se va a ejecutar, es importante tenerlas claras. Es importante proporcionar un plan. Bueno, es lo que hemos estado hablando. Necesitamos hacer un plan del proyecto y ese plan es el conjunto de los planes de todas las áreas de conocimiento. De tal manera que yo no puedo comenzar a hacer algo si no tengo claro cómo lo voy a obtener, cómo lo voy a gestionar, cómo se va a aceptar o a aprobar por parte del cliente, qué formato voy a utilizar, quién lo va a hacer. Es importante tener eso claro. Asegurar el uso y la creación del conocimiento. Durante el proyecto se va a crear una cantidad importante de conocimientos, se va a generar una cantidad importante de documentos. Yo debería usarlos en el mejor de los casos para hacer las cosas mejor en lo que quede de proyecto o como información histórica para otro proyecto. Importante tener claro el desempeño. Es importante comprender que las actividades tienen un desempeño, el recurso tiene un desempeño y el proyecto tiene un desempeño. Definimos el desempeño como un valor que nos ilustra el progreso del proyecto. Ahora bien, yo puedo decir que el desempeño es 20% del progreso físico, del progreso financiero o de cualquier otro progreso de los recursos, por ejemplo. De tal manera que ese desempeño yo lo obtengo de una herramienta, no es una apreciación de un individuo, sino que sale de una herramienta, puedo verlo. Sin embargo, ese valor de desempeño puede ser el esperado, puede ser menor al esperado o mayor al esperado, y eso lo hará el análisis de los procesos de control que veremos más adelante. Habrá que tomar decisiones relativas a cambios importantes. Veremos más adelante que en el caso de la toma de decisiones hay varias formas de tomar decisiones: por consenso, por unánime, por bloques o de manera dictatorial por parte del individuo que tiene el poder para tomar esas decisiones. Aquí el tema de las decisiones importantes es que si yo voy a decidir algo, debo hacerlo con información fresca, con información que tenga un poco tiempo. Si yo voy a tomar una decisión hoy sobre un valor que hemos recopilado hace 3 días, lo más seguro es que ese valor ya no sea el mismo y probablemente la decisión no sea igualmente efectiva. Por eso es importante tener una toma de decisiones cerca a la fecha en la que se toman los datos. Medir y monitorear el avance del proyecto. Es importante tener claro todos los cambios que pueden surgir por un desempeño inadecuado o por cambios que el cliente solicita. Hay que entonces tener claro cuál es la variación. Cuando hablamos de monitoreo, vamos a comprender que es comparar lo que dijimos que íbamos a hacer contra lo que estamos haciendo. Ese monitoreo nos va a arrojar variaciones. Cuando identificamos una variación, debemos encontrar la causa, debemos corregirla y debemos asegurarnos de que la variación disminuye una vez implementados los cambios eh, para disminuir o variar una desviación que hayamos encontrado. Habrá que recopilar datos para obtener información y dársela a los interesados. En el mejor de los casos, de manera automática. Elaborar los indicadores deben hacerse a través de las herramientas. En el mejor de los casos, las herramientas para almacenar, documentar los informes sería una buena práctica. Completar el trabajo, todo el trabajo del proyecto y cerrar formalmente las fases y el proyecto. Debemos recordar que el tema del cierre en el proyecto está orientado a cerrar fases y a cerrar proyectos. De tal manera que la formalidad de la entrega del producto se da al culminar una fase o al culminar el proyecto. Ciertamente habrá productos intermedios antes de culminar una fase. Eso no quiere decir que no se haga la formalidad respectiva en un producto intermedio.
Sin embargo, le damos peso, le damos importancia al cierre de la fase también. Por otro lado, en relación a las tendencias y prácticas emergentes, eh, ciertamente, como les comentaba, es importante el uso de herramientas automatizadas, porque hay una cantidad de datos que realmente no se pueden manejar a mano, de tal manera que necesitamos usar herramientas para lo que es el control y gestión de proyectos, la gestión de los cambios, la gestión de los riesgos, la gestión del costo. No se puede gestionar un proyecto sin herramientas automatizadas e incluso que estén relacionadas entre ellas, que haya interfaces, en el mejor de los casos, de manera automática. Hablamos de herramientas visuales de gestión. Podemos utilizar esos indicadores gráficos que indican de manera automática si el proyecto está dentro de rangos aceptables, y usualmente uno puede ver un color verde, o un color amarillo o un color rojo, dependiendo de qué colores estemos utilizando. Lo importante es que el color está asociado a un comportamiento o una desviación. Si bien el color no nos dice el valor, nos dice que nuestro comportamiento debe cambiar. De tal manera que si hablamos de que hay un color verde en un indicador visual, es porque estamos en un rango en el cual nos permite tener una forma de comportamiento planificada. Cuando pasa a otro color, podemos decir que es amarillo, eso implica que la desviación comienza a ser importante, está pasando de un umbral es un valor en el cual eh, nos dice que nuestro comportamiento debe ser distinto, e igual cuando pasa a otro color rojo en donde ya la desviación es inaceptable. Es importante entender que las variaciones están ahí identificadas y debemos disminuirlas. Si la tendencia es a desviarse aún más y nuestras acciones correctivas, preventivas y reparación de defectos no han surtido efecto, pareciera entonces que no tenemos el control del proyecto. Por otro lado, la gestión del conocimiento. Importante entender que el proyecto siempre genera información que yo puedo usar para hacer algo de manera distinta. Si voy a hacer algo de manera distinta, entonces estoy cambiando mi apreciación de las cosas y estoy conociendo mejor lo que estoy haciendo. Ampliar las responsabilidades del gerente de proyecto, gestionar interfaces con otros departamentos y con la alta dirección, además de gestionar el proyecto. Es importante entender que como gerentes de proyecto, si bien nuestra responsabilidad es el proyecto, no podemos descuidar la comunicación hacia el entorno de la empresa, las diferentes gerencias generales o departamentos que apoyan el proyecto, como por ejemplo procura, riesgo, adquisiciones, calidad, de tal manera que esos otros departamentos que están también incluidos en el proyecto deben estar comunicados, deben estar informados de lo que debe ocurrir en el proyecto. Y a veces está una oficina de proyectos que pueda apoyar esa acción, pero puede que no exista ese departamento y entonces el gerente de proyecto tendrá que ver ampliadas sus responsabilidades para lograr esto de la mejor manera posible. Y definitivamente metodologías híbridas. Vamos a encontrar que en los proyectos hay cosas que podemos entregar afrontándolos de una manera ágil o de una manera predictiva, iterativa, y esas cosas hay que hacerlas, hay que adaptarlas a las necesidades del proyecto. Pretender generar o gestionar un proyecto complejo de tal vez un año de duración y usar una sola forma, un solo método, no parece una buena práctica, porque lo más seguro es que siempre hay cosas que puedo entregar de manera ágil, siempre habrá cosas que puedo entregar de manera iterativa, incremental o predictiva. O la metodología que yo uso en la empresa, porque es la metodología de la empresa, yo podría decir, tengo este proceso para hacer estas cosas en este estatus del proyecto, pero cuando cambia, por lo que comentaba hace un momento, el indicador pasó a un color amarillo o rojo, entonces debe haber un proceso que ayuda a la gestión del proyecto en un proceso o en un momento en el cual esté desviado de manera importante. Entonces, estas cosas hay que tenerlas claras en el proyecto. Por otro lado, hablamos de las consideraciones de adaptación, hablamos de, lo comentaba hace un momento, ciclo de vida del proyecto, cuáles son las fases con las cuales vamos a atender el producto que el cliente necesita, cuál es el ciclo de vida, lo que comentaba hace un momento, los enfoques de gestión,
dependiendo de la complejidad del proyecto. Ciertamente hay proyectos más complejos que otros, donde hay más personas que otros y hay más complejidades que otros. O sea, hay que sencillamente tener claro, con base a la cultura de los individuos que trabajan en el proyecto. Podemos pensar que hay individuos que hablan diferentes idiomas, que tienen diferentes religiones, diferentes formas de pensar, y que lo que nos une es el entregable del proyecto. De tal manera que nuestro foco es entregarle al cliente un producto bajo ciertas especificaciones y debemos respetar estos temas culturales en los proyectos. Habrá la gestión de conocimiento, que ya lo hemos comentado, habrá cambios, siempre va a haber cambios, importante entender cómo se gestionan. Uno pudiera preguntar cuál es el proceso de gestión de cambio que hay en un proyecto, dado que alguien quiere cambiar al alcance, el tiempo, el costo o alguna otra cosa del proyecto. ¿Cómo se inicia el cambio? ¿Es un formato? ¿Es el acceso a un sistema? ¿Quiénes revisan la documentación que se genera? ¿Quiénes la aprueban? ¿Cómo se hace la transición de la aceptación a la modificación del plan del proyecto una vez que ese cambio es aprobado? Eso debe estar bien documentado. Hablamos de la gobernabilidad, que son estas formas de dirección que dan la aprobación de los cambios. Es decir, cuando hay un cambio, ¿quién lo aprueba? Si no hay un comité o una persona o un rol responsable de esa aprobación de cambios, o que tarden demasiado tiempo, eso puede impactar de manera al proyecto de manera importante. Habrá siempre lecciones aprendidas y habrá beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que el proyecto le genera a la empresa? ¿Cuándo y cómo se informan? ¿A quién se informan? Esto es importante tenerlo claro, porque el proyecto ciertamente progresa. La intención de un gerente de proyecto es dar progresos de manera cercana, de manera temprana, e ir incrementando ese beneficio en la medida que progresa el proyecto. Bueno, eso dependerá siempre del tipo de producto que se esté realizando, y eso es lo que estamos buscando como gerente de proyecto, agregar valor lo antes posible. Algunas otras consideraciones acerca de la desarrollos de proyectos ágiles tienen que ver con el entorno o el equipo de proyecto. Recordemos que en temas ágiles el equipo de proyecto es el que toma las decisiones. El, el líder de este equipo de agilidad se convierte más en un servidor de las necesidades que el equipo tiene para llevar a cabo los productos, pero es el equipo el que tiene la conciencia de lo que debe realizarse. Ese director se enfoca en un ambiente colaborativo, es un facilitador de cosas para que el equipo tenga lo que necesita para desarrollar el proyecto. El equipo debe tener la capacidad para responder a los cambios, ya que ellos son los que tienen el conocimiento para afrontar y decidir si los cambios se hacen o no se hacen, y habrá que aumentar las habilidades del equipo para que sean más capaces de aumentar su eficiencia a la hora de desarrollar los requerimientos o el alcance del proyecto. Algunas consideraciones acerca de los entornos ágiles en el proyecto. Dicho esto, vamos a entonces mencionar el primero de los 49 procesos de las 10 áreas de conocimiento, que tiene que ver con desarrollar el acta de constitución. Si bien esto ya lo he mencionado antes, es importante que se elabore un documento que viene a ser algo así como la partida de nacimiento del proyecto, es decir, es el inicio, es la formalidad que dice el proyecto existe. Si partimos de que todos los proyectos tienen un caso de negocio, el caso de negocio debe tener una decisión de elaborar entonces el respectivo proyecto. Recuerden que yo puedo hacer, o la empresa puede hacer, diferentes casos de negocio para diferentes cumplimientos de metas de la empresa. Entonces, bueno, ¿cuál realizar? Al escoger una de ellas, sencillamente el caso de negocio lo que dice es que con base a un estudio de producto, o un estudio técnico, o un estudio financiero, se decide entonces que el proyecto, de acuerdo a algún criterio que puede ser estratégico, que puede ser financiero o puede ser regulatorio, entre otros, decidir cuál elaborar. Entonces se debe hacer un documento. Esa salida
del desarrollo del acta de constitución. Es un documento, es un acta de constitución que tiene normalmente la información que tiene el caso de negocio, como por ejemplo información del alcance, información de fechas, información de beneficios que ese proyecto le da a la empresa, dependiendo del criterio. Si es un tema regulatorio, tal vez el beneficio sea que, bueno, no le impongan alguna multa, pero si el origen del proyecto es financiero o el indicador es financiero, deberíamos asegurarnos de que nosotros como responsables del proyecto le damos a la empresa el valor esperado en ese proyecto. De tal manera que siempre debemos basar nuestra acta de constitución en un caso de negocio. Y para eso, o sea, usamos herramientas y técnicas, siempre nos apoyamos en el juicio experto, recopilamos datos, recuerden que estamos haciendo un acta de constitución y vamos a apoyarnos en información que debe estar en esa acta de constitución. De hecho, deberíamos tener un formato para elaborarla, y hablamos de sesiones de tormentas de ideas, grupos focales o entrevistas para recopilar datos que deben estar documentados en esa acta de constitución, y para eso el gerente de proyecto necesita, o el individuo que está apoyando la elaboración del acta de constitución, necesitamos tener alguna habilidad, como por ejemplo gestión de conflictos, porque durante la elaboración del documento muchos individuos tendrán opiniones, estarán encontradas, se pueden contradecir unas a otras, y hay que entonces tomar decisiones acerca de cuál es lo que queremos documentar. Hay que facilitar, hay que hacer reuniones, y con eso, que puede ser un tema iterativo, entonces no se hace en una sola sesión, tendremos un acta de constitución en la cual el patrocinador, que es el individuo relevante en este momento, decidirá entonces cómo debe terminar este documento. Y para eso usamos como entrada, como les comenté, el caso de negocio, el plan de gestión de beneficios, que pretende dejar en blanco y negro cuáles son, cómo es la forma en la cual yo, que ya conozco el caso de negocio, voy a asegurarme de que esos beneficios que estén descritos en el caso de negocio yo los voy a conseguir. Si yo como gerente de proyecto me encargo de un proyecto y en la etapa de inversión yo la termino con sobrecosto, lo más seguro es que el beneficio que este proyecto tenía planteado en el caso de negocio no se va a cumplir, porque a lo mejor yo tenía pensado tener una recuperación de la inversión en 3 años, pero con un sobrecosto, lo más seguro no sea 3 años, sean más años. Tal vez el comportamiento del producto en el mercado ya no sea el esperado. Entonces, esa gestión de beneficios que yo esperaba darle al proyecto no se va a dar según lo esperado. Habrá acuerdos, es posible que hayamos tenido con algún proveedor algún acuerdo de elaboración, en este caso de negocio. Habrá factores ambientales, los comentamos en una oportunidad, son factores externos al proyecto que pueden estar dentro de la empresa, temas estructurales, temas de infraestructura, servicios que yo uso a favor del proyecto. También son factores ambientales, temas externos a la empresa, como temas sociales, políticos, económicos, ambientales, que pueden afectar el proyecto. Y los activos de los procesos de la empresa, estos procesos, procedimientos, plantillas, políticas que yo voy a utilizar para elaborar en este caso, el acta de constitución. Entonces, las entradas al desarrollo del acta de constitución es la necesidad del negocio, demanda del mercado, avance tecnológico, requerimiento legal o estratégico, descripción del avance del producto o servicio, que es lo que la gestión del alcance es qué producto que ya está descrito en el caso de negocio vamos a elaborar, eso ya está ahí identificado. Y el plan estratégico básicamente tiene que ver con la visión de la empresa, las metas y los objetivos estratégicos. Se supone que todos los proyectos deben estar alineados con el plan estratégico de la empresa, es decir, yo debería hacer un proyecto que está alineado con un cumplimiento de una meta corporativa. Si eso no ocurre así, hay una altísima probabilidad de que ese proyecto no deba realizarse. Entonces todo proyecto debe estar alineado con ese plan estratégico.
Ciertamente, el caso de negocio aprobado o similar es el documento más utilizado para crear el acta de constitución, como lo mencioné hace un momento, y el acta de constitución del proyecto incorpora información adecuada para el proyecto a partir de los documentos del negocio. Esto es lo que usamos como entrada para desarrollar el acta de constitución. ¿Cómo luce un acta de constitución? En principio hay un propósito del proyecto, unos objetivos medibles y criterios de éxito, es decir, siempre debo poner esto en términos medibles. Yo no puedo decir que quiero mejorar un proceso, tengo que decir en cuánto lo quiero mejorar. No quiero simplemente decir que voy a mejorar un servicio, tengo que poder cuantificarlo. Si no lo cuantifico, no puedo medir lo que he elaborado y saber si he tenido éxito. Así que siempre debe ser medible. Hay requerimientos a alto nivel, estamos en el acta de constitución, es a alto nivel y ese nivel irá detallándose en la medida que elaboremos el plan del proyecto. Habrá descripciones, otra vez a alto nivel del proyecto, límites y entregables más importantes, riesgos de elaboración de ese proyecto, un resumen de cronograma, básicamente es hitos o momentos en los cuales yo espero tener culminado o entregado una parte del proyecto. No es un cronograma detallado hecho en una herramienta de planificación, control y gestión de proyectos, es algo a muy alto nivel. ¿Cuál es el recurso financiero preaprobado? Decimos preaprobado porque cuando hagamos el plan del proyecto y bajemos el detalle lo más posible, tendremos una mejor certeza de, de estimar de manera más detallada el recurso financiero. Entonces, cuando hagamos el plan, lo más seguro es que nuestro presupuesto será distinto y entonces usamos el que identifiquemos en el plan y no en el acta de constitución. Habrá una lista de interesados clave, habrá unos requisitos de aprobación, criterios para cerrar el proyecto o fase, es decir, cómo cerramos una fase con la entrega de qué productos y cómo cierra el proyecto con la entrega de qué productos o servicios finales. ¿Quién es el director asignado? ¿Quién es la responsabilidad y la autoridad que ese individuo tiene? Esto es súper importante porque esta es la razón de ser del gerente de proyecto, estar asignado en el momento en el que el acta termina, se ha participado en la elaboración del acta mejor y entonces comenzamos a planificar el proyecto de manera detallada. ¿Cuál es el nivel de autoridad del patrocinador o quién autoriza el acta? Es posible que si esto requiera de alguna modificación, necesitamos entonces una especie de lo que hablábamos hace un rato, un comité que aprueba cosas que el patrocinador no tiene la autoridad. Es importante tener claro cuáles son los niveles de autoridad para aprobar alguna decisión que se requiera durante el proyecto. Con eso entonces culmina una breve explicación de lo que es desarrollar el acta de constitución del proyecto y pasaremos en el próximo video a mencionar el proceso de el desarrollo del plan para la dirección del proyecto.